Bueno, muy buenos días. Hoy voy a presentarles junto a mi compañero Sergio una defensa clara y fundamentada sobre el uso de la regla fiscal como herramienta esencial para una economía sólida, estable y responsable. Bueno, rápidamente voy a explicar un poco la regla fiscal, que esta es un conjunto de normas que limitan el endeudamiento del Estado para así asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Básicamente es una guía para que el gobierno gaste con responsabilidad y piense en el bienestar del presente y el futuro del país. Como primer argumento para este debate tengo que la regla fiscal garantiza estabilidad macroeconómica, porque cuando no existen límites claros, los gobiernos tienden a caer en ciclos de gasto excesivo. Esto va a terminar generando inflación y crisis de la deuda. Así que la regla fiscal funciona como un ancla, como un stop, que evita que el país caiga en esos desórdenes fiscales, así afectando directamente el empleo, el poder adquisitivo de las familias y el crecimiento económico. Por esto, una economía estable es una economía que puede planear así a largo plazo. Como segundo argumento, la regla fiscal fortalece la confianza entre inversionistas y el mercado. Esto puesto que los países que aplican estas reglas reciben mejores calificaciones crediticias y menor costo de financiamiento. No solamente beneficiará al Estado, sino también a las empresas y a los ciudadanos, ya que esto va a reducir la incertidumbre y aumenta la inversión. En pocas palabras, cuando el país demuestra disciplina fiscal, la economía se mueve con mayor seguridad y va a atraer inversión extranjera. Como tercer argumento, la regla fiscal sí permite la flexibilidad en tiempos de crisis. Una crítica frecuente es que la regla fiscal es rígida y no impide reaccionar hacia unas emergencias. Y esta afirmación es falsa, ya que las reglas fiscales modernas incluyen cláusulas de escape, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19. El país entra en crisis, se permite ampliar el gasto temporalmente, pero una vez superada la emergencia se debe regresar de nuevo a la responsabilidad fiscal, ya que es una herramienta inteligente más no un obstáculo. Ahora, para finalizar mi postura, que fue defender la regla fiscal, quiero responder un argumento en contra sobre esta. Por ejemplo, se dice que la regla fiscal frena la inversión social, que en realidad lo que busca es que esa inversión sea sostenible. Un país endeudado en exceso termina recortando precisamente lo que quiere proteger, como la educación, la salud y la protección social. Así que la mejor forma para garantizar programas sociales a largo plazo es mantener unas finanzas públicas estables y sanas. Bueno, y yo hago una crítica a la regla fiscal, ya que parte de una visión del funcionamiento de la economía, pues equivocada. La regla fiscal se basa en la idea en el que el Estado debe funcionar como un hogar, es decir, gastar menos, equilibrar cuentas y ante cualquier choque ajustarse el cinturón. Y pues esta visión es teóricamente incorrecta. Como lo explica la tradición keynesiana y post-keynesiana, el gasto público no es un lujo, es un componente fundamental de la demanda agregada. Cuando la regla fiscal te dice recorte, lo que realmente está queriendo decir es disminuya la demanda en una economía que ya está débil. Y pues eso es una falacia típica, ¿no? Pues que ya varios autores la han venido criticando. Creer que recortar el gasto en tiempos de crisis estabiliza y pues esto no es lo que ocurre. Lo que hace es profundizar la desaceleración, aumentar el desempleo y pues deteriorar el bienestar. Todo esto se ha venido evidenciando, digamos, con la gran recesión hasta la pandemia y pues con todas las evidencias históricas que lo confirman. Por otro lado, la regla fiscal ignora el principio más básico, que es la economía es incierta. Economistas como Hicks, criticados por King, pues reconocen que los modelos que pretendían fijar relaciones rígidas como el ISLM y las reglas fiscales derivadas pues de esa visión simplifican tanto la realidad que terminan siendo peligrosos. La regla fiscal asume pues que se puede prever la senda óptima de deuda, los choques sean transitorios y que el crecimiento será estable. Pero pues la economía colombiana es todo menos estable. Entonces hay choques externos, hay caída de precios de commodities y pues teniendo en cuenta que nuestra balanza comercial, nuestra canasta exportadora es más del 60% commodities, pues esto nos afecta en gran cantidad, la desigualdad estructural, etcétera. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿de verdad creen que un tope rígido impuestos de arriba va a disciplinar algo? Pues la regla fiscal no
entiende la incertidumbre radical y pretende pues sujetar el gasto público a un mundo que no existe realmente. También la regla fiscal reduce el margen de maniobra del Estado justo cuando más se necesita. Cuando hay estancamiento económico, el Estado debería poder expandir su gasto público, inversión y programas contracíclicos. Pero pues la regla fiscal hace lo contrario, ¿no? Entonces te obliga a recortar cuando la economía necesita estímulos y esta pues es la crítica central que pues es una política fiscal contracíclica, es una política fiscal irresponsable y pues decir que la regla asegura esa responsabilidad es una contradicción, pero pues también porque responsabilizar al Estado no puede significar condenarlo pues a la parálisis. Los críticos de la regla fiscal muestran que en la práctica termina limitando políticas sociales, postergando inversión pública y frenando proyectos que son fundamentales para el crecimiento de largo plazo. Por último, la regla fiscal también es regresiva. Cuando el Estado no puede gastar, cuando tiene que ajustar, quien termina pagando el ajuste, pues no son los mercados financieros, no son las calificadoras, es la gente, ¿no? Menos inversión en educación, menos infraestructura, menos empleo, deterioro del bienestar social, de la calidad de vida. Entonces, decir que la regla fiscal protege la sostenibilidad, pues es omitir que también puede profundizar la desigualdad social. Y es algo que la literatura crítica y muchos países desarrollados ya han reconocido. Y pues teniendo en cuenta todo lo que dije anteriormente, sí, sigo con mi postura en contra de la regla fiscal, ya que esta no disciplina, sino que al contrario paraliza, no estabiliza, sino que restringe, no protege a la gente, sino que aumenta la desigualdad social y pues una economía moderna no puede depender de una regla rígida diseñada para un mundo que ya no existe, ¿no? Pues lo responsable no es cumplir un número, ¿no? Es más bien como lo responsable es garantizar el crecimiento, el empleo, el bienestar y la calidad de vida hacia toda la población nacional. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy quiero complementar la información que ya dio mi compañero acerca de la importancia de la implementación de la regla fiscal. Y es que esta es una herramienta esencial para construir una economía sólida, estable y fundamentalmente responsable. La regla fiscal, como ya se ha definido, es este conjunto de normas que limita el endeudamiento del Estado, garantizando así la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Es esta guía que obliga al gobierno a pensar no solo en el día de hoy, sino en el bienestar de las generaciones futuras. Y es que para sustentar esta postura, permítanme desglosarla en 4 pilares fundamentales, iniciando por el pilar de la estabilidad macroeconómica, ya que históricamente hemos visto que cuando los gobiernos operan sin límites claros, caen en la trampa del gasto excesivo. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? La generación inevitable de inflación y de crisis de deuda. La regla fiscal se alza como el ancla, el stop, que evita esos desórdenes fiscales, al exigir responsabilidad, asegurando una economía que pueda planear a largo plazo, protegiendo directamente el empleo y el poder adquisitivo de nuestras familias. Por otro lado, tenemos la confianza en la inversión, y es que cuando un país exhibe disciplina fiscal, el mercado y las inversiones internacionales pues están a la vista, ya que esta disciplina se traduce en mejores cualificaciones crediticias, un menor costo de financiamiento para el Estado. Lo crucial es entender que este beneficio no queda solo en el gobierno, ya que la disciplina reduce la incertidumbre y aumenta la inversión extranjera. En pocas palabras, si demostramos ser serios con nuestras finanzas, la economía se mueve con mayor seguridad, atrayendo así capital extranjero necesario para seguir creciendo. Por otro lado, tenemos la flexibilidad, y es que una de las críticas más comunes es que la regla fiscal es demasiado estricta, lo cual podría impedir la reacción ante futuras crisis. Esta afirmación es completamente falsa, ya que la realidad es que las reglas fiscales modernas son una herramienta inteligente, no un obstáculo, como vimos en la pandemia del COVID-19. Estas normas incluyen cláusulas de escape. Si el país se enfrenta a una emergencia, se permite ampliar el gasto temporalmente para responder ante estas crisis. La clave, sin embargo, es la responsabilidad, ya que una vez superada la emergencia, el país debe regresar a la senda fiscal, una flexibilidad controlada que asegura la respuesta sin sacrificar el futuro. Concluyendo, se critica que la regla fiscal frena la inversión social. Nosotros sostenemos que, por el contrario, lo que busca es que esta inversión sea sostenible. Un país que se endeuda con un exceso terminará en una situación insostenible, forzado a recortar precisamente las áreas que más necesitan: protección, educación, salud y bienestar social.
ya que la regla fiscal es la mejor forma de garantizar programas sociales a largo plazo. Al mantener unas finanzas públicas sanas y estables, se asegura que las promesas sociales de hoy no se conviertan en recortes obligatorios mañana. La regla fiscal no es un límite al progreso, sino una garantía de estabilidad, confianza y sostenibilidad social, la base para un crecimiento duradero. Bueno, continuando con la postura en contra, el día de hoy quiero hablarles de por qué la regla fiscal, lejos de ser una herramienta técnica necesaria, se ha vuelto una restricción que limita el desarrollo de un país y limita nuestra democracia económica. Aunque se presenta como una garantía de estabilidad, la evidencia demuestra que sus fundamentos son débiles y sus efectos son profundamente perjudiciales para una economía como la de Colombia. El primer problema es que la regla fiscal, por decirlo de una manera, despolitiza la política económica, lo que debe ser debatido colectivamente. Cómo invertimos, qué sectores priorizamos, cómo impulsamos el bienestar social, queda reducido a una fórmula técnica que realmente nadie eligió. Eso significa que las decisiones dejan de ser públicas y democráticas y que pasan a ser, que pasan a ser una lógica puramente técnica que favorece más a los mercados financieros que a la ciudadanía. En la práctica, el país entra, por así decirlo, en un piloto automático, renunciando a decidir sobre su propio rumbo económico. Por otro lado, otro elemento crítico es que Colombia implementa la regla fiscal principalmente para evitar una rebaja de clasificación crediticia. Es decir, nuestra política queda subordinadas a la opinión de tres agencias privadas extranjeras que no responden a los impactos que generan. El bienestar de 50 millones de personas se sacrifica para cumplir estándares que ni siquiera se basan en un diagnóstico profundo del país. Depender de este tipo de instituciones es una forma moderna de presión externa que pues limita nuestra soberanía económica. De igual forma, la regla fiscal desconoce la realidad productiva de Colombia. No somos una economía diversificada o industrializada. Dependemos de los commodities, como lo es el petróleo, el carbono y otros productos que realmente tienen precios muy volátiles. Cuando los precios caen, la regla obliga a recortar. Cuando suben, no permite invertir estratégicamente para transformar el modelo productivo. En otras palabras, perpetúa nuestra dependencia y nuestro atraso industrial, lo cual es una de las grandes problemáticas de Colombia. De igual forma, la columna de la regla fiscal es, ¿cómo decirlo? Es imposible de medir, pero este indicador depende de supuestos altamente inciertos. El PIB potencial, ciclos económicos y precios futuros del petróleo, los cuales realmente no se pueden calcular. Es un concepto tan impreciso que diferentes metodologías pueden producir resultados totalmente distintos. Si la regla se basa en una medida difusa, entonces la política fiscal queda construida sobre una base frágil y bastante cuestionable. De igual forma, y finalmente, aunque se presenta como neutral, la regla fiscal siempre empuja hacia la misma receta, que es básicamente recortar el gasto. Nunca plantea aumentar ingresos progresivos, invertir en productividad o incluso reestructurar la deuda. Es austeridad automatizada, todo en automático básicamente. La austeridad no genera desarrollo, lo frena, reduce la inversión pública, limita la innovación y debilita nuestra capacidad de crecimiento. Mientras otros países invierten para transformarse, Colombia queda atrapada en una lógica de recorte permanente en realidad. En conclusión, la regla fiscal no ofrece una estabilidad realmente, sino que limita la democracia, ignora las estructuras productivas, depende de presiones externas y bloquea el mismo desarrollo. Colombia necesita una política flexible y estratégica, no una camisa de fuerza que le impide avanzar o que básicamente avance en automático. Gracias.